Queridos amigos, amigues, amigas, bienvenidos a este episodio de Knockout, que será un encuentro médico sobre la farmacia y la farmacéutica. Tenemos en una esquina al doctor Paul Hertzsch, que tengo la impresión de que es de las primeras ocasiones que se sube a un ring, que se pone los guantes. ¿Cómo se siente, doctor? Muy bien, muy animoso. A ver si logramos meter en knockout a alguien. Vamos a ganar. Claro. Bueno, son palabras que nos impresionan muchísimo porque en la esquina opuesta tenemos a nuestro querido doctor Miguel García Puyol, médico clínico, fitoterapista. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias. Ya lo veo con una mirada amenazante, apoyado desde luego por Blanca Salces en su mejor esquina, por Luis David de Todos los Santos, apoyando al doctor Hertzsch. Les recuerdo que en este programa vamos a tener 3 episodios, 3 rounds. Cada uno comienza con una pregunta y se va a llevar el round, no quien dé la respuesta acertada, sino quien dé la respuesta más interesante por alguna razón. Sin más, vayamos al primer round. ¿Cuál fue la primera medicina que la Food and Drug Administration de Estados Unidos reconoció? La primera medicina creada en México, reconocida por el Food and Drug Administration de Estados Unidos. El toloache. Los antiácidos. La circulación de plantas medicinales entre Estados Unidos y México y América del Sur debe remontarse a milenios, ¿no? Sí, sí. ¿Hay algún tipo de registro histórico del uso de plantas arqueológico? Sí, claro. Hay datos del uso de plantas a nivel de los sitios arqueológicos, inclusive identificando en lo que es la arqueobotánica qué especies son a partir del análisis de esa materia orgánica. En cuanto a fuentes de información sobre las plantas, bueno, el hecho es que nosotros arrastramos una situación que no se ha dado en otros países como China o India, donde pues los sacerdotes de las religiones derrotadas pasaron a ser brujos. O sea, ha habido a través del golpe de la conquista y la colonia una situación en la que las medicinas de los pueblos originarios fueron severamente impactadas. Y lo que tenemos son ejemplos de resistencia por muchos años porque han respondido a estrategias de sobrevivencia. Acá muchos códices fueron quemados, muchos pobladores y especialistas de esas medicinas fueron de alguna manera perseguidos y entonces lo que tenemos es una tarea muy apasionante, pero no sencilla, para, digamos, reconocer e ir adelante en ponderar este potencial. ¿Cuál fue el papel que jugó el Colegio de Tlatelolco al momento de la conquista con las grandes epidemias? Ellos elaboraron el Códice Badiano, que reunió el conocimiento de plantas tradicionales. Es decir, me daba la impresión de que hubo un diálogo inicial entre medicinas europeas y mesoamericanas en este caso, pero que después fue interrumpido Sí, por supuesto. La farmacopea o el conocimiento de plantas a nivel mundial cambió radicalmente con la llegada de plantas mexicanas y de toda América a Europa. Sí ha habido un intercambio, pero ese intercambio, digamos que ha sido desigual, ¿no? Hasta el día de hoy. Claro. Persiste esto. Doctor, en su caso, ¿cómo llega usted a la fitoterapia? Sobrio. A veces. Buscando Sí, era muy jovencito y tenía muy buenas costumbres. Y bueno, a través de un artículo en el periódico La Jornada que mi santa madre vio, pues me mandó a un curso que el doctor Paul y otros colegas estaban organizando en la ciudad de Cuernavaca, que decía la fitoterapia, el tratamiento con plantas medicinales para médicos. Y bueno, yo conocí esa forma de trabajar y me enamoré. Fantástico. Entonces, todos los caminos nos llevan de alguna manera, a Cuernavaca por el momento. Esto nos recuerda a nuestra pregunta inicial sobre cuál fue la primera medicina mexicana. El antídoto contra el veneno de alacrán.
que fue en 2011, fue un medicamento generado por la UNAM y que fue reconocido por la Food and Drug Administration en Estados 2011. Unidos. 2011. Hasta el 2011, antes no había nada que pudiera Antes aportar. había lo que los doctores nos pueden explicar, ¿no? Un desprecio, una devaluación de los conocimientos y de la botánica en la medicina. Creo que no se diría así. No, a ver, adelante, adelante. Hasta cierto punto, diría yo, porque sí ha habido otro reconocimiento, por ejemplo, a nivel comercial, ¿no? Trabajando con el doctor Paul, conocimos una patente del cuachalalate publicada en Estados Unidos, en el que se habla de su uso para tratar los problemas gastrointestinales, ¿no? Está reconocido, digamos, está la patente en Estados Unidos, pero no tenemos en México un reconocimiento todavía oficial de que esa planta tiene efectos potencialmente benéficos que están ya corroborados por investigadores mexicanos de la UNAM, por ejemplo. La explotación de este recurso ha cambiado, ¿no? Antes se explotaba de una manera más cuidadosa, podemos decir, y ahora pues no es así. Y bueno, tal vez si tuviéramos más avance en esa regulación, en que se reconociera que esta planta tiene ese potencial, tal vez podríamos darle otro tratamiento o lo conocería nuestra población un poco más. Hablando de acabar, se nos acabó el tiempo de este primer round, ¿no? Aquí hay una circunstancia pues, muy particular, ¿no? El round se lo podría llevar el doctor Herch como introductor en el horizonte en el que vivimos ahorita de la fitoterapia clínica y del interés por la herbolaria mexicana, pero esta imagen del cuachalalate, ¿no? Que nos acaba de dar el doctor García Puyol, pues nos ilustra perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? De las aporías. Entonces va a ser un empate, un luminoso y sano, equilibrado empate. Ustedes me disculparán. No se vayan. En unos instantes, nuestro segundo round puede cambiar todo el juego. Iniciamos nuestro segundo round de este episodio dedicado a farmacia con la pregunta: ¿cuándo se estableció la primer botica de la Ciudad de México? Después de la primer cantina para curar la cruda, ¿no? Sí. Yo vi que en el Templo Mayor. Bueno, yo no conozco cuándo fue la primer botica. Sé que desde 1900 estaban funcionando. Tuve el gusto de, nuevamente con el doctor Paul, pues es que es un gran experto, de trabajar junto con él en una investigación acerca de un laboratorio que produjo desde el principio de los 1900 extractos de plantas medicinales mexicanas. Entonces, bueno, en base a eso yo me imagino, y con el contexto que yo pude conocer, pues de que por esas épocas entonces es que estarían surgiendo las primeras boticas, pero me puedo equivocar. ¿Hacia 1900? ¿Y qué laboratorio era este? ¿Qué plantas utilizaba? Bueno, ahora que lo mencionas, tal vez sería antes de 1900. Yo le pondría finales de los 1800. Bien. ¿Y qué plantas se utilizaban? Bueno, había una planta como la quina amarilla, que es una planta que se estaba produciendo en ese laboratorio desde esos años. Claro. ¿Y la quina relacionada con el paludismo? Así es, efectivamente. No con el líder petrolero. Bueno, hay que aclarar también, esa es una quina y en base a esa quina, así como fue el caso de otras plantas mexicanas recibieron el nombre con base a la información etnobotánica que se tenía de plantas en otros países. Y en las boticas es en donde se vendían más plantas medicinales, más que medicina propiamente, ¿no? ¿O no? Eran las de Beto, el boticario. Sí, hay toda una historia porque realmente la farmacia pasó de la botánica a la química, ¿no? La transformación de la farmacia ha sido muy, muy notoria y de alguna manera lo que tenemos ahora como farmacia son los dependientes que venden cajitas de medicamentos y con estos modelos nuevos donde hay ahora consultorios añadidos. Y yo me iría tal vez a una pregunta que nos ha inquietado mucho, y es porque el principal recurso terapéutico popular en el país
dicen que son las plantas verdes, pero en realidad son transparentes, no tienen color. ¿Por qué? Porque los médicos que hemos sido facultados como tales en las universidades desconocemos y seguimos desconociendo en nuestra gran mayoría este recurso. Ese es casi un acertijo, ¿por qué las plantas son verdes pero no se ven? Y eso tiene que ver con el asunto de que al haber sido excluidas de la medicina, de la biomedicina como tales, no como principios activos aislados, no como un pedacito, sino como la planta en su integridad, que es como la maneja cualquier curandero, en un extracto, digamos, general, pierde su naturaleza y el paradigma o la idea que domina sigue siendo la de partir en pedacitos la realidad. Y estudian un pedacito y eso mismo tiene que ver con partir en pedacitos a la persona. Entonces yo estudio o trato esta parte del cuerpo, pero no lo demás. O sea, tenemos una desintegración a ese nivel. Sí, no es un... Y dentro de esa desintegración, yo diría en este round que tenemos un reto de integración. Y la integración de los estudios de medicina y de farmacia en términos de la realidad que nos ofrece la riqueza biocultural del país. Y yo me imagino a toda esa gente que le ponían el remedio de la planta a ver si funcionaba. O sea, hubo una investigación en donde ibas probando y si no te morías, pero te sentías mejor, ya decías que eso era medicinal, ¿no? Digamos que todo eso existió. Como boticas, regresando a la pregunta, no, las primeras boticas existieron, tal vez no en el modelo que conocemos y previo, desde antes de la llegada de los europeos, porque había un conocimiento acumulado. Y la realidad es que qué plantas en este sistema de conocimiento empírico popular han tenido... La hierba santa para la garganta. Como la canción. El té de amor para la hinchazón, té limón. Alguna vez, doctor, usted comentaba que la extensión de la fitoterapia, ¿no? En la sociedad, ¿no? se debe más al ejercicio clínico que a una labor propiamente de divulgación. Esto me hace pensar que por parte del usuario, de la gente, hay una mayor apertura y hay se recibe con naturalidad, digamos, ¿no? a la fitoterapia. ¿O usted cómo lo ve en su clínica? Sí, efectivamente, percibo que se recibe con naturalidad la fitoterapia, en México, en diferentes entornos particulares. Y también hemos tenido la oportunidad de trabajar con la fitoterapia en otros países con unas culturas un poco diferentes y también hemos tenido esa experiencia de que se recibe de forma muy natural, como que está muy asociado a la cultura en muchos lados, en todos lados hay plantas. Sí, una vez que te echas un té de boldo no vuelves a buscar buscapina, ¿no? Entonces, quizá podríamos decir que las dificultades a las que se refiere el doctor Herch tienen más que ver con intereses que con una reticencia cultural, digamos, a la herbolaria, a la fitoterapia. Cada quien tiene una manera de funcionamiento. Todos tenemos este equipo, más o menos, pero la manera como funciona es particular a cada persona y por eso no hay dos cánceres iguales como no hay dos saludes iguales. Eso es lo que hemos aprendido a no ver, la particularidad del funcionamiento del cuerpo humano en cada paciente en función de todas estas condiciones, de su manera de trabajar, de su calidad en las relaciones personales, de sus emociones, de sus afectos y, claro, del acceso también económico a los servicios. O sea, en una de esas hay alguien al que le sirve el apéndice, más que para quitárselo. Sí, si se gestiona oportunamente, tal vez sí. Y volviendo a la pregunta que dio pie a este largo y fascinante viaje, en 1533 se expidió la primera licencia para abrir una botica en la Ciudad de México. Quiero decir, la expidió el Ayuntamiento español de la Ciudad de México, porque, como decía el doctor Herch, plantas, medicinas y tratamientos se vendieron probablemente desde mucho antes, pero de este tipo de farmacia, ¿sí? Porque estuvo asociada al Hospital de Jesús, que fundó Hernán Cortés en 1524.
en el centro, todavía está ahí, es el Hospital de Jesús con unos frescos maravillosos de Orozco. Cerca de este hospital, en lo que ahora es la calle 5 de Febrero, estaba esta primer farmacia. Este round se lo damos al doctor Definitivamente. Hertz por haber puesto el dedo en el punto central, en la llaga, por decirlo así, ¿no? Y no se vayan, este fue el segundo round. Nos queda un round más para discutir sobre farmacia. Bueno, el químico Felix Hoffmann inventó de manera muy famosa la aspirina, pero inventó otra sustancia muy conocida. ¿Cuál es? Timothy Hoffman. El LSD. El MD, exacto. Exactamente. Que le ha traído El tantos tío de beneficios. Winona Ryder, ¿no? Bueno, sí, el otro día un documental muy interesante en donde el mismo doctor Hoffman, que tenía 90 y tantos años en ese entonces, creo que murió de más de 100, explicaba cómo fue su hallazgo en el laboratorio y bueno, cómo él estuvo impulsando en esos años, primeros años, toda la investigación en el ámbito de la psiquiatría, ¿no? Y bueno, también ahora sabemos que hay, pues podríamos decir, hasta una moda de unos consumos discutiblemente terapéuticos de estas sustancias psicotrópicas, ¿no? Sabemos que tienen algunos efectos que sí pueden ser bien aprovechados, pero bueno, a lo mejor hasta donde yo sé, los medios no son pues, los óptimos para tener ese control todavía. Tal vez por eso no ha avanzado mucho como terapéutica formalmente, ¿no? Pero sí en el entretenimiento. Eso parece que sí. Doctor, y para ligar con las conversaciones anteriores, los rounds anteriores, el propio doctor Hoffman participó en una investigación sobre la psilocibina, ¿no? Así es. Gordon Wasson, cuando descubrió las veladas de María Sabina, le envió hongos para que viera en esta fragmentación que el doctor Hedge subrayó en el round pasado, ¿no? Que identificara, aislara, ¿no? el componente químico. ¿Qué efecto pudo haber tenido esto en la imagen de la herbolaria mexicana, de la tradición? Es una buena pregunta, pero a mí me remite a un asunto muy estrechamente relacionado. Sabina murió muy pobre. Entonces tenemos la anécdota fascinante del descubrimiento y del análisis que hizo Wasson y demás, pero en realidad aquí tocamos el tema del extractivismo. Es decir, hay un extractivismo físico que es llevarse materiales genéticos, por ejemplo, lo vemos en muchos casos, o un extractivismo de conocimientos. Pero ¿qué pasa con estas culturas o estos grupos poblacionales que siguen viviendo en condiciones de precariedad? Es decir, ellos son fuente de riqueza que ellos no conocen y no van a conocer. Por eso pienso que hay una vertiente importante de políticas públicas que tienen que entrar en el ring también. Tal vez esto nos llevaría a 15 rounds y no a 3, ¿verdad? Pero es importante hacer esta reflexión sobre hacia dónde vamos. La misma farmacia ha tenido una transformación, como se decía antes. La botica a la que tú te refieres y que tenía una rebotica era un espacio de creación. Y hubo un movimiento muy de reivindicación de la farmacia nacional que ya veía cómo su situación iba perdiendo presencia, inclusive en la industria farmacéutica nacional actual, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es necesaria una pregunta de hace 100 años o más, cuando se preguntaban, inclusive en la primera farmacopea mexicana, que fue una de las primeras de América Latina y que salió en 1846, los médicos decían, ¿y qué hacemos con nuestra materia médica mexicana, con la riqueza que tenemos de flora y de fauna también? ¿Qué hacemos hoy con ella en el 2021? Cuando hay situaciones de amenaza por los pesticidas, porque muchas de estas plantas no son cultivadas ni son producidas agroecológicamente, sino que son recolectadas, como decía el doctor Miguel,
Y tenemos casos graves de plantas en amenaza que tienen todo un potencial. Entonces, yo creo que esto de los hongos y de la psilocibina y todo esto tiene también que verse en un contexto que vaya más allá de los muy importantes y valiosos descubrimientos y que integremos esto, pero en el marco de ese extracto total de la planta y de esa visión más global del ser humano, más integrada, más contextual. Si no, yo creo que no vamos a tener ningún remedio. Sí. Doctor, varias veces se ha referido a una suerte de agenda que tiene que ver con derechos, entiendo incluso legislativa, ¿no? En el campo de la medicina tradicional, la herbolaria, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos clave de esa agenda? Bueno, la agenda legislativa tiene que partir primero de legisladores que estén realmente comprometidos con el trabajo que se les encomendó. Esa sería la primera cosa, ¿verdad? Es lo más deseable. Bueno, ¿cómo sería el país si tuviéramos legisladores de esa naturaleza? Bueno, pero sí hay un trabajo a realizar para garantizar que estos terapeutas sean respetados. Por ejemplo, las parteras en el país. O sea, el futuro de la medicina herbolaria está vinculado a la democracia, a un movimiento democrático. Está vinculado a eso, sí. Pero no quisiera que nos fuéramos de este round sin preguntarle al doctor García Pujol cuál es, en su perspectiva, la agenda, para repetir la palabra, de la medicina, de la fitoterapia clínica. O sea, ¿cuáles son los retos? Sí, pues yo considero que está orientado en que las personas tengamos más autoconocimiento y, como dice el doctor, en la participación ciudadana también. Serían a lo mejor esos dos ejes principales, ¿no? Porque pues, por la concepción, pues dentro del contexto también social, político, como ya hemos visto que tienen la aplicación de las plantas, así como el fisiológico, ¿no? Entonces, bueno, serían esos dos puntos. Muy bien, yo creo que ya ganamos. ¿Cómo ves? No, yo creo que ganamos nosotros. Miren, aquí hay un debate pues muy interesante, porque la respuesta correcta se refiere a las sustancias psicotrópicas. No exactamente el LSD, como dijo el doctor, fue la heroína, este psicotrópico, pero al estar en la línea correcta, me parece este round se lo lleva el doctor García Pujol, con lo cual tenemos, de manera sorprendente, un empate. Esto no había pasado. Ay, qué bueno. Sano empate, un sano y luminoso empate. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un enorme gusto. Continuar en el camino que ustedes liderean en la fitoterapia clínica, en el rescate patrimonial de la herbolaria mexicana. Y los esperamos a todos ustedes en nuestro siguiente episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganarlo.